Me llamaban la reina de hielo de Rusia. Un rostro sin emociones, una frialdad calculada, una perfección inalcanzable. Era la máscara que había construido para sobrevivir bajo miles de luces en Moscú, París y Milán. Yo siempre estaba en el centro, sin importar lo que dijeran. Yo era la dueña de la pasarela. Pero un día, por primera vez, sentí que me empujaban de ese centro. Y esa sensación comenzó en un país que jamás imaginé, Perú. Mi nombre es Nadia. Durante 7 años, he sido modelo en Rusia, una profesional forjada en las pasarelas más exigentes de Europa. Mi mejor ángulo era el que todos los fotógrafos anhelaban, y mi forma de caminar se convirtió en tendencia. Para mí, Perú no significaba nada. Claro, había oído hablar de su gastronomía, de Machu Picchu, de las llamas. Alguna vez usé prendas de alpaca para una sesión de fotos, y en mi equipo había un maquillador de ascendencia peruana. Pero eso era todo. En el deslumbrante mapa de la moda asiática y americana, el epicentro para mí siempre fue y sería Europa. Por eso, el día que mi compañera de piso, Sonia, anunció emocionada que se iba a la Semana de la Moda de Lima, no pude contener una carcajada. ¿A Lima? ¿En serio? ¿Por qué irías allá? En lugar de responderme, Sonia simplemente me mostró su celular. Las redes sociales estaban inundadas de videos. Youtubers de moda europeos analizaban con fascinación las tendencias peruanas, y los videos de pruebas de vestuario en los showrooms de diseñadores limeños se acumulaban uno tras otro. Pero aún así, negué con la cabeza. Es solo una moda pasajera, causa. Al final, todos volverán a las pasarelas europeas. Sonia se limitó a sonreír sin decir nada. A la semana siguiente, compró su pasaje a Lima. Su publicación en Instagram fue una simple foto del boleto con la leyenda, "Nos vemos en la tierra de los incas". Debajo, cientos de comentarios. Por fin, Sonia en Lima. Nadie más indicada que tú para esa pasarela, rómpela toda en Perú. Y entonces, el comentario que lo cambió todo me etiquetó directamente, y Nadia no va. Esa simple pregunta hizo que algo se rompiera dentro de mí. Siempre había sido la líder, la protagonista. La gente gritaba mi nombre cuando desfilaba, se volvían locos por los comerciales que protagonizaba. Pero ahora, Sonia era el centro de atención. Y lo más hiriente era que estaba sucediendo en un escenario que yo había despreciado, Perú. Esa misma noche llamé a mi manager. Consígueme un trabajo en Lima. Lo más rápido posible. No esperaba nada, en realidad. Un par de desfiles, unas cuantas fotos para Instagram y de vuelta a casa. ¿Qué tan diferente podría ser? Lima sería como París o Milán, solo otra ciudad en el mapa. Yo seguiría siendo la protagonista. Al menos, eso es lo que creía en ese momento. Pero no tenía ni la más remota idea de que en ese país, en esa ciudad desconocida, mi vida daría un giro de 180 grados. Y que allí, lo conocería a él. Cada like y cada suscripción que nos dan es una forma de llevar estos momentos que cambian destinos a muchas más personas. El avión aterrizó en el aeropuerto Jorge Chávez en la madrugada. El paisaje nocturno de Lima se extendía más allá de la ventanilla, mucho más impresionante de lo que había anticipado. Era una luz extrañamente cálida, una mezcla de modernidad y caos ordenado que contrastaba con las luces artificiales y frías de Europa. La entrada al aeropuerto era sorprendentemente organizada y silenciosa. Las señalizaciones, los oficiales e incluso la gente se movían con una sincronía casi orquestal, nada que ver con el bullicio de los aeropuertos rusos. Sin darme cuenta, erguí la espalda, sintiéndome extrañamente intimidada. A la mañana siguiente, tuve mi primera sesión de fotos en un estudio en el moderno distrito de San Isidro. Maquillaje, peinado, prueba de vestuario, la rutina de siempre. Pero de repente, las expresiones del equipo cambiaron. Todas las miradas se clavaron en una misma dirección. Me giré instintivamente y lo vi entrar. Era él. Alejandro. Una camisa negra impecable, pantalones de vestir. Un atuendo simple, pero con una presencia que lo llenaba todo. Era un hombre de pocas palabras. En el instante en que apareció, la atmósfera del estudio se transformó. No dijo nada, solo cruzó miradas con el equipo, inspeccionó el set, revisó la secuencia de la sesión y ajustó detalles minúsculos que nadie más había notado. Todos se movían a su ritmo, como si recibieran órdenes sin que él abriera la boca. Entonces, su mirada se posó en mí. Hizo un leve gesto con la cabeza y se acercó.
Señorita Nadia, bienvenida al Perú. Su inglés era fluido, su tono, el de un verdadero caballero, y su mirada era increíblemente profunda. Mi intención era simplemente saludarlo, pero tomó mi mano con delicadeza y, antes de soltarla, dudó un instante. Este anillo es antiguo, ¿verdad? Tiene historia. Era el anillo que llevaba en mi dedo, el único recuerdo de mi madre. La mayoría de la gente lo veía como un simple accesorio. Pero este hombre, Alejandro, vio más allá. Nadie, en toda mi vida, me había dicho algo así. En una fracción de segundo, mi corazón, esa fortaleza de hielo, dio un vuelco. La sesión comenzó. Posé y expresé con la perfección de siempre, pero no podía dejar de pensar en él. Alejandro observaba el monitor durante largos ratos. En un momento, se acercó silenciosamente. Tu mirada es demasiado fuerte, me dijo en voz baja. Le resta suavidad. Creo que en tus ojos se esconde una calidez que no deja salir. Al oír esas palabras, me quedé helada por un instante. Mis ojos. Mis ojos, que eran mi símbolo de agudeza, control y frialdad. Era la primera persona que decía ver calidez en ellos. Esa frase me desarmó. Había vivido toda mi vida protegiéndome, aprendiendo a no mostrar mis emociones fuera de la pasarela. Pero este hombre parecía ver directamente a través de mi armadura, no solo a la modelo, sino a la mujer. Cuando la sesión terminó, se despidió con el mismo gesto sutil. Hoy has trabajado muy duro. Has transmitido mucho. Gracias. Fue en ese preciso instante que sentí que este hombre era más peligroso que cualquier otro que hubiera conocido. Era callado, pero su silencio comunicaba más que 1000 palabras. Esa noche, en el hotel, recibí una videollamada de Sonia. Su Instagram estaba lleno de fotos de una sesión de moda en el bohemio distrito de Barranco. Los comentarios llovían. Nadia, llegaste ayer. ¿Qué tal Lima? Respondí con una risa contenida. Mejor de lo que pensaba. Es tranquila, ordenada y extrañamente familiar. Sonia me miró fijamente a través de la pantalla y sonrió. Ya conociste a Alejandro, ¿verdad? Al oír su nombre, entrecerré los ojos. ¿Cómo lo sabes? Sonia soltó una risita. Yo también lo conozco. Cuando vine a Perú, fue el único que me intimidó. Es un caballero, pero firme. Parece frío, pero tiene una calidez extraña por dentro. Es un peruano de verdad. Suspiré. También conseguí este trabajo en Lima a través de él. Fuimos a comer una vez. Tiene un encanto diferente. Me quedé en silencio. Era cierto. Su manera de expresar las cosas era pausada, pero se sentía una sinceridad brutal. Nunca había conocido a un hombre así, alguien con quien te sientes cómoda simplemente estando a su lado, sin necesidad de llenar el silencio con floro. Las palabras de Sonia me provocaron una punzada en el corazón sin motivo aparente. ¿Acaso la sensación que tuve ese día, ella también la había sentido? Al día siguiente, en el estudio, Alejandro apareció de nuevo. Esta vez, estaba dirigiendo brevemente a las modelos. Pero había algo fascinante en su método. Hablaba con cada una, señalando sus fortalezas con una precisión asombrosa. Se acercó a mí. Para la ropa de hoy, lo importante es una mirada serena. Señorita Nadia, su punto fuerte es la mirada decidida, pero esta vez necesitamos una gentileza que parezca suspendida en el tiempo. ¿Cree que puede hacerlo? Asentí, pero por dentro estaba asombrada. Había descifrado mi estilo y mis características por completo. Nadie me había analizado con tanto detalle. No era una simple dirección, era una actitud que me hacía sentir que esta persona me había estudiado. Durante la sesión, intenté proyectar esa gentileza suspendida, manteniendo la mirada serena como Alejandro había sugerido. Y, extrañamente, la sensación se reflejó en el monitor tal como él la había imaginado. «Ok, esa toma quedó bravaza», exclamó uno del equipo. Alejandro simplemente asintió en mi dirección con una leve sonrisa. Al ver esa sonrisa, sentí una extraña falta de aire. ¿Cómo podía este hombre, con tan pocas palabras, mover tanto a la gente? Al terminar, se acercó en silencio. ¿Mañana por la mañana tiene tiempo? Hay un lugar de Lima que me gustaría mostrarle. La mayoría de las modelos extranjeras no llegan a ver la Lima de verdad. Era una propuesta que no me esperaba en absoluto. Su mirada era educada,
pero escondía una sinceridad desconcertante. Me quedé en silencio por un momento antes de responder, sí, claro. Y en ese instante, algo desconocido comenzó a crecer dentro de mí. Una mezcla de cautela, curiosidad y una atracción inexplicable. Empecé a sentir, lenta pero claramente, que me estaba enamorando cada vez más de ese hombre llamado Alejandro. A la mañana siguiente, el lugar de encuentro con Alejandro fue el distrito de Barranco, cerca del mar. Cuando me dijo el nombre, pensé que sería solo una calle antigua para turistas, pero al llegar, me encontré en un mundo completamente diferente. El aire fluía lentamente entre las viejas casonas republicanas, las bugambillas de colores vibrantes caían en cascada por los balcones de madera, y cada detalle, desde los faroles hasta el empedrado, parecía sacado de una película de época. Alejandro me saludó con un gesto breve y una inclinación de cabeza. ¿Alguna vez has usado textiles andinos? Negué con la cabeza, sorprendida. Sonrió en silencio. Entonces hoy será el primer día. Me llevó a una boutique exclusiva, una casona restaurada que albergaba tesoros de alpaca y vicuña. La dependienta nos recibió con una sonrisa cálida, y Alejandro conversó con ella en un español fluido y natural. Su atuendo de hoy, una camisa de lino gris y pantalones oscuros, era simple pero irradiaba un estilo innato. Hizo un gesto suave con la mano hacia mí. Creo que esto le quedaría muy bien. Lo que me ofreció fue un chal de baby alpaca de un color rosa pálido, un tono suave y delicado, completamente opuesto a mi estilo habitual. Dudé un momento antes de entrar al probador. En el instante en que me vi en el espejo, casi olvidé cómo respirar. ¿Esa era yo? No era Nadia, la top model que caminaba por pasarelas frías y calculadas. Era otra versión de mí. Una con un rostro tímido, gentil y extrañamente cálido. Un rostro que nunca antes había visto. Salí del probador y me paré frente a Alejandro. Me observó por un largo momento, luego inclinó ligeramente la cabeza. Sin floro, se ve más hermosa que cualquier modelo que haya visto en mi vida. Sentí que mi cara ardía. Alejandro no era un hombre de cumplidos fáciles, por lo que esas breves palabras me golpearon con fuerza. Caminamos lentamente por las calles empedradas. Me explicó el significado de cada casona, la historia de sus calles y la arquitectura que nos rodeaba. La filosofía de la arquitectura limeña, dijo, la belleza de nuestros ancestros y el valor de la simplicidad que se esconde en ella. Aquí no se intenta ser ostentoso. Hay que mirar durante mucho tiempo para ver su verdadero valor. Es un encanto profundo que no necesita gritar para ser visto. Los peruanos valoramos mucho eso. Sus palabras me hicieron mirarlo en silencio. Ah, este hombre era así. Alguien que atraía a la gente con una sinceridad sólida y silenciosa, sin necesidad de trajes de lujo ni discursos elaborados. Jamás había conocido a nadie como él. Durante todo el paseo, Alejandro nunca me apresuró ni intentó forzar conversaciones incómodas. Al contrario, caminó a mi lado, lento, silencioso y atento, ajustando su paso al mío. Estando con él así, mi corazón experimentó por primera vez una sensación llamada tranquilidad. Entramos en un pequeño café tradicional, una joya escondida. Alejandro pidió para mí un café de chanchamayo, algo que nunca había probado. El aroma dulce y la calidez del momento fue entonces cuando pensé en silencio. ¿Acaso necesitaba un momento como este? Se siente extraño, ¿verdad?, me preguntó. Sonreí y respondí, la verdad es que no. No me siento extraña en absoluto. Su mirada vaciló ligeramente. Era una persona que se acercaba sin artimañas, pero que nunca te subestimaba. Esa noche, de vuelta en mi habitación de hotel, no pude dormir. El paisaje nocturno de Lima desde mi ventana se sentía diferente al del día. En medio de las luces parpadeantes, las calles complejas y la gente en constante movimiento, una figura se destacaba, Alejandro. ¿Qué clase de hombre era? La mayoría de los hombres que había conocido, podía leer sus intenciones de un vistazo. Fascinados por mi apariencia, atraídos por mi fama o simplemente un objetivo de deseo. Me veían solo como Nadia, la top model. Pero Alejandro, extrañamente, no mostraba nada de eso. Nunca mencionó mi carrera ni juzgó mi apariencia. Al contrario, me observaba con atención y me trataba con una mirada increíblemente cálida. Sus palabras, en tus ojos se esconde una calidez, seguían resonando en mi cabeza. Nadie me había dicho eso. Ni siquiera yo misma conocía ese sentimiento. No era un simple cumplido,
Era la sensación de que alguien, por primera vez, me había descifrado. Alguien que veía mi interior, no solo mi fachada. A la mañana siguiente, mi agenda consistía en una sesión por la tarde, así que tenía la mañana libre. Mientras tomaba un café tranquilamente en el restaurante del hotel, recibí una llamada inesperada de Sonia. Era una videollamada. La noche anterior, su Instagram se llenó de fotos de una sesión de moda en una antigua hacienda limeña, y los comentarios explotaron. ¿Qué tal Lima, Nadia? ¿Ya te acostumbraste? Respondí con una risa suave. Es mejor de lo que pensaba. Es tranquila y ordenada. Y extrañamente familiar. Sonia me miró fijamente y sonrió. Ya conociste bien a Alejandro, ¿no? En cuanto su nombre salió a la luz, entrecerré los ojos. ¿Cómo sabes? Sonia soltó una carcajada. Ese, caballero, tiene un encanto particular, ¿no crees? Esa tarde, en el taxi de regreso al hotel, el paisaje nocturno de Lima que pasaba por la ventanilla se sentía un poco diferente. La ciudad que una vez me pareció fría ahora se veía cálida, y las calles desconocidas parecían familiares. Y en mi corazón, algo había cambiado definitivamente. Silenciosa, pero claramente. Pasaron varios días, pero seguía recordando el tiempo que pasé con Alejandro en Barranco. Siempre había pensado que la palabra calidez no encajaba conmigo. La razón era más importante que la emoción, el cálculo más importante que el sentimiento. Durante mis 7 años como modelo, había vivido estrictamente con esa mentalidad. Pero sus palabras y su mirada estaban derribando esas reglas en mi mente. Las sesiones de fotos continuaron, y hubo varios días en los que me encontré con Alejandro. Seguía siendo tan reservado como siempre, pero me entendía con más precisión que nadie. Mis movimientos, mis expresiones, incluso mi cansancio. Siempre hablaba poco, pero su mirada parecía leer mis sentimientos. Un día, ocurrió un accidente en el estudio. Un cortocircuito provocó un apagón total. Todos se asustaron por un momento. Instintivamente, intenté levantarme de mi asiento, pero tropecé con algo y casi me caigo. En ese instante, alguien me sujetó. Tranquila. Muévase despacio. Era una voz familiar. Era Alejandro. Me tomó de la muñeca con naturalidad y me guió a través de la oscuridad. En medio de la penumbra y el silencio, solo podía sentir claramente la calidez de su mano. En ese momento, mi corazón latió con una fuerza sorprendente. Incluso después de que volvió la luz, no pude calmarme durante un buen rato. Alejandro, sin inmutarse, me preguntó, ¿está bien? Pero yo me perdí en el eco de esa pregunta durante mucho tiempo. Esa noche, en mi habitación de hotel, mientras me miraba la muñeca, me di cuenta. ¿Alguna vez en mi vida alguien me había protegido con tanta delicadeza? Incluso en los escenarios con cientos de espectáculos y miles de luces apuntándome, siempre había estado sola. Tenía que ser fuerte, no podía perder. Creía que depender de alguien era de débiles. Pero Alejandro estaba sacudiendo mis creencias. No me exigía que fuera fuerte, al contrario, se acercaba en silencio y me preguntaba, ¿estás bien? Una simple pregunta que hizo temblar mi corazón. Y empecé a tener miedo. Miedo al darme cuenta de que este sentimiento no era simple curiosidad. Días después, me reuní con Sonia y Elena en un café en Miraflores. Las tres habíamos estado tan ocupadas con nuestras agendas que apenas habíamos tenido tiempo de vernos, pero ese día, por suerte, nuestros horarios coincidieron. Has cambiado, Nadia, dijo Sonia. De verdad, tu mirada se ha suavizado. ¿Ha pasado algo? Elena añadió, mirándome fijamente. Intenté reírme para disimular, pero ninguna de las dos se rindió. ¿O es por el señor Alejandro? La pregunta de Sonia me pilló por sorpresa. Ella notó mi expresión y sonrió levemente. Yo también lo conozco. Cuando vine a Perú, de todas las personas que me presentaron, fue el único que me hizo sentir nerviosa. Es educado pero decidido, parece frío pero tiene una extraña calidez por dentro. Como un verdadero hombre peruano. Elena asintió. Exacto. Yo estoy saliendo con un fotógrafo que conocí en el set la semana pasada. Se llama Javier. Es completamente diferente. No tiene prisa, no es tosco, es increíblemente atento y educado. Pero se siente su sinceridad. Habla poco, pero transmite más que 1000 palabras. Al escuchar sus historias,
me di cuenta de que la confusión que sentía no era solo mía. Las tres habíamos sido cautivadas de formas inesperadas en este país llamado Perú. No por apariencias de churros o floro barato, sino por una atención silenciosa, una sinceridad y un sentimiento de conexión que no conocíamos. Desde ese día, ya no pude negar que el hombre llamado Alejandro había entrado profundamente en mi corazón. Y ya no sentía miedo. Pasaron unos días más y me volví a encontrar con Sonia y Elena. Esta vez, pude sentirlo claramente en cuanto las vi. Las tres éramos personas completamente diferentes a cuando llegamos a Lima por primera vez. No era solo el maquillaje o el estilo, era la mirada la que había cambiado. Sonia había comenzado un proyecto conjunto con Mateo, un diseñador emergente que estaba causando sensación en Lima. No era un proyecto cualquiera, sino una nueva campaña conceptual dirigida a la colección Lima. Me tiene loca, Nadia, se quejó Sonia mientras tomaba su café con leche en el café. Al principio pensé que era solo guapo y callado, pero en cuanto empezamos las reuniones, criticó mi ropa sin piedad, sin cambiar de expresión. Pero sentí que era yo la que estaba aprendiendo. No pude evitar reírme y preguntarle, ¿y ahora qué? ¿Estás enamorada? Sonia se quedó en silencio por un momento, bajó la mirada y dijo en voz baja, no sé si es amor o confianza, pero es la primera vez que me siento tan respetada. No intenta ponerme nada, sino que intenta entender quién soy. Nunca había conocido a un hombre así. Sus palabras me conmovieron. Elena dejó su taza en silencio y dijo, Javier casi no habla, pero cada vez que estoy frente a la cámara, me mira a los ojos. Mientras que otros fotógrafos dicen, cambia la expresión, levanta la cara, él espera a que mi emoción surja por sí sola. Sonia preguntó con interés, ¿entonces es súper sensible? Elena se rió suavemente y negó con la cabeza. No, es sensible, pero no se deja llevar por las emociones. Sabe hasta dónde acercarse y cuándo detenerse. Eso es muy importante para mí. Mientras escuchaba sus historias, sentí un extraño consuelo. No era la única que estaba vacilando. Las tres estábamos absorbiendo este país llamado Perú y a su gente de una manera inesperada. Esa noche, cené con Alejandro. Era la primera vez en mucho tiempo. Fuimos a un restaurante peruano escondido en un pequeño callejón de Miraflores. Seguía tan reservado como siempre. Al elegir el menú, me preguntó primero qué sabores me gustaban. Muy picante no le va bien, ¿verdad? ¿Qué tal un chupe de camarones? Su voz, su mirada e incluso su educado saludo a la dueña del local, la casera. Pude sentir la delicadeza controlada de un hombre peruano en cada detalle. Algunos podrían llamarlo indiferencia, pero para mí era increíblemente profundo y sólido. De regreso, después de la cena, empezó a llover. Me sobresalté e intenté sacar un paraguas de mi bolso, pero Alejandro se adelantó, use este. Abrió un pequeño paraguas plegable que había preparado y lo sostuvo sobre mí, parándose a mi lado con total naturalidad, dejando que la mitad de su propio hombro se mojara sin importarle. No es nada, solo un poco de agua. En ese momento, casi me echo a llorar. Era una escena increíblemente pequeña, pero el momento en que mostró esa preocupación por mí fue tan cálido. Caminamos por el callejón bajo la lluvia sin decir nada. La noche de Lima estaba en silencio, y el sonido de la lluvia resonaba suavemente en mis oídos. Esa noche, de vuelta en el hotel, no pude dormir durante mucho tiempo. Mientras escuchaba la lluvia afuera, murmuré para mí misma, como si hablara sola, ¿por qué me siento tan en paz? Este viaje a Lima, que comenzó por celos, se había convertido en la razón por la que quería estar al lado de alguien. Todavía no estaba segura de si era amor o destino, pero una cosa estaba clara, me estaba enamorando cada vez más de este hombre, Alejandro, y de esta ciudad desconocida, Lima, que estaba haciendo temblar mis cimientos. A la mañana siguiente, en el restaurante del hotel, me encontré de nuevo con Sonia y Elena. Las tres estábamos sirviéndonos el desayuno en silencio, pero el ambiente era extrañamente animado. Solo con mirarnos, sabíamos que cada una tenía mucho que contar. Sonia fue la primera en hablar. Ayer trabajé hasta tarde con Mateo. El concepto de la campaña esta vez es, las huellas del tiempo. Dijo que mi rostro tiene ese concepto. ¿Qué significa eso?, le pregunté. Que por fuera parezco lujosa, pero por dentro tengo un sentimiento antiguo. Dijo que parezco así. Sonia se rió tímidamente al final, pero su rostro había cambiado notablemente. Estaba más suave que nunca, y en su mirada había rastros de algún sentimiento.
Elena asintió y dijo, Javier se acordaba de todo lo que le conté, que quise dejar de ser modelo en Rusia para estudiar fotografía. Aunque solo hablamos unas pocas palabras, él supo de inmediato lo que me faltaba en la vida. Las miré sin decir nada. Aunque eran diferentes, los sentimientos que experimentábamos eran similares. Habíamos encontrado hombres que veían nuestra verdadera esencia a su manera, en una ciudad desconocida como Lima. Esa tarde, fui a una exposición con Alejandro. Era una exposición de un artista de instalaciones peruano que él admiraba, una que mezclaba objetos antiguos con espacios modernos. En cuanto entré en la sala, sentí una extraña tensión. La mayoría de las obras parecían simples y ordinarias, pero después de escuchar la explicación, escondían un profundo significado. Alejandro caminó lentamente, explicándome cada pieza. Este artista documenta lo que está a punto de desaparecer, dijo. Cosas que no se olvidan aunque ya no estén. Ese es el tema de este espacio. Asentí en silencio. Al detenernos frente a una obra, Alejandro me preguntó con cautela, ¿hay algo que dejó en Rusia y en lo que piensa a menudo? La pregunta me tomó por sorpresa. Nadie me había preguntado qué extrañaba de verdad. Después de un momento de silencio, respondí en voz baja, el olor del té que bebía mi madre. A veces, recuerdo haber bebido ese té caliente en el frío invierno de mi infancia. Solo olerlo me da ganas de llorar. Alejandro sonrió levemente ante mis palabras. En Perú hay muchas cosas así. Para otros puede ser algo común, pero para algunos se convierte en un recuerdo imborrable. Yo todavía recuerdo el olor a talco en la camisa de mi padre cuando era niño. En esa breve conversación, sentí un consuelo increíble. Habíamos crecido en países diferentes y hablábamos idiomas distintos, pero la forma en que se movían nuestros corazones no era tan diferente. Después de la exposición, me llevó a una pequeña cafetería adaptada de una antigua casona de madera. Sonaba una suave música criolla de fondo, y la luz del sol que se filtraba por las celosías hacía que el espacio se sintiera increíblemente cálido. Pidió un emoliente caliente, y yo inhalé lentamente su aroma. En ese momento, surgió un sentimiento inexplicable. Era completamente diferente al olor del té de mi madre, pero la calidez era extrañamente similar. Gracias, dije en voz baja. Él inclinó la cabeza. ¿Por qué? Por tratarme como a una buena persona. Como si fuera alguien que merece estar aquí. Alejandro se quedó en silencio por un largo momento ante mis palabras, luego me miró directamente a los ojos y dijo, Señorita Nadia, usted es alguien que merece estar aquí. Cualquiera, no solo yo, se daría cuenta. Sus palabras me dejaron sin habla. Mi corazón se sintió abrumado, y algo que había estado atascado en mi interior pareció disolverse. Esa noche, de vuelta en mi habitación, me senté frente al espejo y me miré en silencio. Mi rostro sin maquillaje, la mirada que antes era solitaria y la nueva calidez que había surgido en ella. Por primera vez, pensé, no quiero volver. Me gusta Perú. No, me gusta él. Alejandro. Demasiado. Al día siguiente, recibí un mensaje importante de André, mi manager en Rusia. Era una frase corta, campaña europea de Chanel. Eres finalista. Reunión en París. Tienes que volver esta semana. Mi corazón se aceleró. Chanel. El nombre con el que había soñado desde que empecé a ser modelo. Estar en ese escenario era el sueño de todas las modelos del mundo, y ahora tenía la oportunidad de alcanzarlo. Pero me quedé sosteniendo el teléfono, inmóvil, durante mucho tiempo. Mi corazón no latía con la fuerza que esperaba. Al contrario, se sentía pesado. Esa noche tenía una cena con Alejandro, pero estuve más callada de lo normal. Los callejones familiares que habíamos recorrido, el restaurante donde habíamos reído. Ese día todo parecía borroso. Alejandro notó mi expresión y preguntó con cautela, ¿pasa algo hoy? Finalmente, le conté todo. La oferta de Rusia, el viaje a París, la gran oportunidad que representaba. Alejandro no dijo nada, solo escuchó mi historia hasta el final. Después de un rato, dijo, es una gran noticia. Una oportunidad fantástica. Su expresión era neutra, pero en su mirada hubo un destello de tristeza. Me sentí inquieta sin motivo y le pregunté, ¿quieres que vuelva? Alejandro desvió la mirada por un momento y luego volvió a mirarme a los ojos. Quiero que tomes el camino que realmente deseas. ¿Cómo podría interponerme en tu vida? Esas palabras me dolieron aún más.
quería que Alejandro me dijera no te vayas. Quería que fuera un poco egoísta y me retuviera. Pero él, hasta el final, protegió mi libertad. Y en ese momento, supe que eso era un amor más profundo. Volví al hotel y se lo conté a Sonia y Elena. Ambas se sorprendieron, pero asintieron como si ya lo esperaran. Ahora te toca decidir a ti, dijo Sonia. París o Lima. No puedes tener ambos. Elena añadió su apoyo. Dije en voz baja, el problema es que no sé qué quiero. Sonia me miró directamente y dijo una palabra, Nadia, ya has elegido. Solo que aún no lo aceptas. Sus palabras me dejaron sin aliento. Contuve las lágrimas que estaban a punto de brotar y miré por la ventana el paisaje nocturno de Lima. Las luces de la ciudad, ese día, parecían extrañamente cálidas. Unos días después, Alejandro concertó una nueva cita conmigo. Su expresión seguía siendo cautelosa, pero había una determinación subyacente. Este podría ser nuestro último paseo, dijo. Caminamos a lo largo del malecón de Miraflores. La brisa nocturna del Pacífico era fresca y las luces de la ciudad se reflejaban en el agua. Alejandro caminaba lentamente, ajustando su paso al mío, sin decir nada. No pude soportarlo más y le pregunté, ¿de verdad no vas a decir nada? Se detuvo y me miró. Hay tantas cosas que quiero decir. Pero retenerte no es mi estilo. Eres una persona libre. En ese momento, no pude más. Pero ahora mismo, no sé lo que mi propio corazón quiere. Si me quedo aquí y me arrepiento, tengo miedo. Si me voy y te extraño, tengo aún más miedo. Alejandro extendió la mano en silencio y tomó la mía. Pero al menos hay una cosa segura, ¿no? Que en tu corazón, estoy yo. Sus palabras hicieron que mis lágrimas brotaran. Nunca me había retenido, pero su sinceridad ataba mi corazón. Esa noche, por primera vez, lloré frente a Alejandro, en su abrazo silencioso, sin palabras. Esta ciudad me había dado tanto, pero lo más valioso era Alejandro. Y en ese momento, estaba tomando lentamente la decisión más importante de mi vida. A partir de ese día, cancelé toda mi agenda. Le pedí a mi manager en Rusia un poco de tiempo, y afortunadamente, aceptaron esperar. Pero en realidad, no estaba comprando tiempo para prolongar la espera. Al contrario, estaba consolidando la certeza en mi corazón. El último fin de semana en Lima, contacté de nuevo a Alejandro. Le dije que necesitaba verlo un momento. Reservó un café tranquilo en una casona de Barranco y me esperó allí. Cuando entré, se levantó suavemente. Su gesto de acercarme la silla, sin palabras, seguía siendo lento y cuidadoso como siempre, pero contenía una calidez sólida. ¿Has decidido?, preguntó Alejandro. Asentí y sonreí. Sí. No me voy. No pareció sorprendido ni feliz. Solo me miró a los ojos en silencio y preguntó suavemente, ¿estás segura? En lugar de responder, tomé su mano. Porque estás tú, estoy segura. En ese momento, la mirada de Alejandro tembló. Aunque siempre era una persona que controlaba sus emociones, sentí que ese día era diferente. En sus ojos, fluían los sentimientos que tenía por mí. Cuando llegué a este país, pensé que solo estaría de paso. Pero aquí te encontré a ti, y me encontré a mí misma. Hice una pausa y respiré hondo. Fuiste el primero en enseñarme que mi verdadero yo puede ser amado. Y que no siempre tengo que ser fuerte para ser importante para alguien. Alejandro apretó mi mano, silenciosa y firmemente. Desde ese día, estuvimos juntos. Sin ambigüedades ni miedos. Alejandro seguía siendo reservado y no demasiado expresivo, pero se convirtió en el comienzo de mis días y en la calma de mi corazón. Sonia abrió un pequeño estudio con Mateo en el Callao Monumental, una plataforma de colaboración que conecta a diseñadores europeos y peruanos. Nunca pensé que podría hacer algo así, pero como Mateo siempre creyó en mí, yo también creí en mí misma, dijo sonriendo. Elena estaba creando un diario fotográfico con Javier, viajando por el país para capturar la luz cálida y las estaciones que nunca había visto en Rusia. Javier convirtió la oscuridad de mi vida en luz, dijo mientras organizaba las fotos. Y ahora esta vida es más hermosa que la imagen detrás de la cámara. Las tres habíamos entrado en vidas inesperadas. Nosotras, que antes recibíamos la luz en las pasarelas, ahora vivíamos en los tranquilos barrios de Lima.
Y los hombres peruanos que conocimos aquí no expresaban sus sentimientos como en las películas, pero nos abrazaban con una sinceridad más grande que nadie. Un día, Alejandro dijo, en realidad, tenía miedo de que te fueras. Quería retenerte, pero no sabía si eso era amor o egoísmo. Sonreí y respondí, no me retuviste, confiaste en mí. Eso es amor. En ese momento, nos miramos y reímos en silencio. Nuestras manos se entrelazaron con naturalidad, como una promesa sin palabras. El verano de Lima nos abrazó, silenciosa y cálidamente. Días después, Alejandro me llevó a un tranquilo parque en el malecón. La luz del atardecer se extendía sobre el océano Pacífico, y la superficie del agua brillaba con tonos plateados y dorados. Estaba más callado de lo normal, y había un rastro de nerviosismo en él. Me di cuenta, pero fingí no saberlo, no queriendo romper el ambiente. Pensé que esa tensión silenciosa sería recordada más profundamente. Alejandro se sentó lentamente en un banco frente al mar y sacó algo con cuidado a mi lado. Una pequeña caja, diferente a las cajas de anillos habituales. Dentro, había un anillo de diseño único, inspirado en la chacana, la cruz andina. Sencillo pero profundo, como esta tierra. Naria, su voz tembló por primera vez desde que lo conocí. Cuando llegaste, pensé que sería solo alguien de paso. Alguien de un mundo diferente al mío. Pero no solo llegaste a esta ciudad, llegaste a mi vida. Lo miré en silencio, mi corazón latía como si fuera a explotar. Cada palabra de este hombre era como un poema para mí. Cuando estás a mi lado, continuó, me quedo en silencio, pero extrañamente, el mundo se ve más claro, más cálido y más sólido. Ese es tu poder. Tomó mi mano con cuidado. No importa de dónde vengas ni qué hagas. Solo quédate conmigo, ¿quieres? En esta ciudad llamada Lima, al lado de este hombre llamado Alejandro. No pude responder nada más que asentir, con las lágrimas corriendo por mis mejillas. Esta era la vida que quería, y este era el amor que necesitaba. Sí. Me quedaré aquí, a tu lado. Esa breve respuesta hizo que Alejandro sonriera suavemente, y esa sonrisa fue más cálida que cualquier luz que hubiera visto jamás. Días después, nos reunimos las tres de nuevo. Sonia estaba ocupada preparando el lanzamiento de su marca con Mateo, y Elena preparaba su próxima exposición con Javier. En las calles de Lima, ya no éramos extranjeras. Éramos personas que vivían aquí, que amaban y que se habían convertido en parte de esta ciudad. Me propuso matrimonio, mis palabras dejaron a Sonia y Elena con los ojos abiertos por un momento, y luego estallaron en gritos de alegría. ¿En serio? ¡Qué bravazo! ¿Cómo te lo pidió el churro de Alejandro? ¿Cuándo? No nos dijiste nada. Sonreí y les mostré el anillo. El metal brillaba delicadamente, grabado con nuestro tiempo y con el telón de fondo llamado Perú. Sonia bromeó, así que al final, las tres nos quedamos en Perú. ¿Quién fue la que dijo que solo venía a trabajar y se iba? Elena parpadeó y añadió, todavía recuerdo tu cara de ese día, Nadia. Tenías una expresión de reina de hielo, total mientras negabas con la cabeza. Me reí y respondí, en ese momento no sabía lo peligrosos que eran los hombres peruanos. Reímos juntas, como personas que comenzaban una nueva vida bajo el sol de la tarde limeña. Esa noche, con Alejandro, miré el paisaje nocturno de Lima y pensé para mis adentros. Esta ciudad me cambió. No, esta persona y este país hicieron que mi corazón volviera a latir. El país llamado Perú, que antes era solo una fecha en mi agenda, se había convertido en mi vida. Y un hombre en él, había cambiado mi vida por completo. Sincera, completa y cálidamente. Y ahora estaba segura, mi próxima pasarela no estaba frente a una cámara, sino al lado de esta persona. Los preparativos para la boda se hicieron en silencio, pero llenos de sinceridad. Con Alejandro, elegimos una ceremonia andina tradicional, invitando solo a los más cercanos y a la familia, en lugar de una gran fiesta. Al principio, no podía imaginarme, una mujer rusa, con trajes andinos, celebrando una boda en el Valle Sagrado de Cusco. Pero extrañamente, el paisaje encajaba perfectamente conmigo. Sonia y Elena se ofrecieron a ser mis damas de honor. La imagen de las tres, vestidas con hermosos textiles andinos, de pie juntas en la explanada, parecía una pintura de otra época. Sonia me susurró al oído, bromeando, ¿una boda andina? Nunca pensé que llegaríamos a este punto. Elena tomó mi mano en silencio y dijo,
Hoy eres la más hermosa que he visto en mi vida. Sonreí y respondí, las tres encontramos nuestro verdadero yo en Perú, ¿no? Esas palabras nos hicieron mirarnos por un momento. Nos habíamos convertido en nosotras mismas en un lugar donde la sinceridad importa más que las luces brillantes. El día de la boda, Alejandro me llevó al centro del círculo ceremonial y dijo lentamente, frente a un maestro andino, hay algo que he querido decir toda mi vida. Su mirada, fija en mí, no vaciló. Cuando llegaste, pensé que te irías algún día. Así que te miré desde lejos, cuidando mis sentimientos. Pero ahora estoy seguro de que no te irás. Sus palabras hicieron que se me llenaran los ojos de lágrimas. La confianza que tenía en mí era la razón por la que había llegado hasta aquí. Continuó, no importa a dónde vayas o a quien conozcas, ya no estarás sola. En ese momento, todos los sonidos a mi alrededor se desvanecieron. Solo su voz y su sinceridad resonaban en mi corazón. Nadia, te amo. Te amo con toda el alma de esta tierra. Lo abracé con fuerza. En ese abrazo había más sentimientos que en cualquier palabra. Después de la boda, nos mudamos a una casa tranquila en Barranco. Calles tranquilas y ordenadas, una pequeña casa con un jardín. Alejandro plantó jazmines en el jardín, y cada mañana los miro desde la ventana mientras tomo mi café. Es un cielo cálido, completamente diferente al cielo gris que veía desde mi alto apartamento en Moscú. Alejandro sigue siendo reservado, pero en su silencio está todo lo que amo, el respeto, el cuidado, la responsabilidad y un corazón que siempre me tiene en el centro. Sonia y Mateo abrieron un showroom en San Isidro, y Elena y Javier están preparando una exposición fotográfica conjunta entre Perú y Rusia. Cada uno vive con Perú a su manera. Personas con un lugar, no solo de paso. A menudo pienso, si ese día Sonia no hubiera decidido ir a Lima, si no me hubiera dejado llevar por los celos, si no hubiera conocido a un hombre llamado Alejandro. Quizás ahora seguiría caminando bajo miles de luces con el corazón vacío. Pero ahora no. Mi vida no está iluminada por luces artificiales, sino por personas. Y esa luz es Alejandro. El verano pasa, llega el invierno limeño, la garúa. Es húmedo y gris, pero extrañamente, no lo odio. Las flores del jardín crecen cada día, y Alejandro sigue preparándome café caliente todas las mañanas. El sonido de los pájaros afuera, la risa de los niños jugando en la calle, e incluso la respiración tranquila de Alejandro a mi lado. Todo se ha convertido en parte de mi vida. A menudo me pierdo pensando en lo que he ganado aquí. Cuando llegué a Perú, fue para ser reconocida, para llamar la atención, para vencer a una amiga que había subido al escenario antes que yo. Pero ahora ya no quiero vencer a nadie. Al contrario, el sentimiento de querer estar con alguien ha crecido. Ese es el sentimiento que aprendí de Perú. Esta ciudad siempre está en calma, pero en ella fluyen muchas historias. Una cultura donde las acciones son más importantes que las palabras, la conexión más importante que el cálculo, y la profundidad más importante que la velocidad. Al principio me sentí extraña, pero con el tiempo me acostumbré. No, más que acostumbrarme, se ha convertido en parte de mí. Ahora conozco la atención silenciosa de los hombres peruanos, su sólida responsabilidad y la profundidad de la emoción que se esconde en sus miradas. Y en el centro de todo eso, siempre está Alejandro. Un día le pregunté, ¿por qué eres tan callado? ¿Es tan difícil expresar tus sentimientos? Alejandro pensó por un momento y respondió, si expresara todos mis sentimientos con palabras, tengo miedo de que te duela o de que te parezca demasiado ligero. Eso me da más miedo. En lugar de eso, intento hacerlo todos los días. Para ti. A tu lado. Sus palabras me hicieron tomar su mano en silencio. El amor no son palabras grandes y lujosas, sino acciones pequeñas y constantes cada día. Aprendí esto de este hombre, aquí. Ya no soy una top model. Pero me he convertido en una persona más fuerte y cálida que nunca. Sonia está expandiendo su showroom con Mateo al extranjero, y Elena está preparando una gira de exposiciones entre Perú y Rusia con Javier. Y yo he lanzado una marca con Alejandro. Una nueva marca de moda que combina la sensibilidad de Lima con el minimalismo europeo. Su nombre es Promesa, como la promesa que inició toda esta relación. Un periodista me preguntó, ¿por qué te quedaste en Perú? ¿Por qué elegiste Lima y no París o Milán? Sonreí y respondí, este es el país donde aprendí a amar por primera vez. Y donde aprendí a dar amor. Al principio, fue solo por celos y una visita temporal.
Pero ese corto viaje se convirtió en el punto de inflexión de mi vida. Alejandro, él fue mi única razón. Y esta ciudad, Perú, se convirtió en mi nuevo hogar. Un país llamado Perú cambió la vida de 3 mujeres. Y en el centro de todo, estaba la sinceridad de los hombres peruanos.